se corrigieron algunas referencias y todavía faltan corregir algunas cositas más que vamos a ir viendo y ustedes también, si las detectan, nos avisan. Hola, yo soy Gabriel. A ver, ¿dónde estamos? Acá estamos. El otro día vimos resoluciones de las ecuaciones de Beltrami, de Navier, perdón, aplicando integración directa o resolviendo la ecuación diferencial. Uno de los ejercicios, bueno, lo hicimos para 3D en varios casos, después lo hicimos para 2D, para el caso del tubo de pared gruesa, ¿sí? Y ahí vimos algunas cositas. Hoy vamos a volver sobre esta forma de obtener los valores de los coeficientes a partir de las condiciones de borde, en un ejemplito. Y habíamos resuelto un ejercicio que era el de graficar las tensiones para varios radios en un cilindro de 100 de radio interior y 150 de radio externa, y con presiones internas de 60 y de 30. ¿Y qué pasaba si la tensión externa era nula? Y después había un ejercicio más que decía que usando la ecuación de desplazamiento había que analizar el comportamiento del cilindro en el caso que estuviese compuesto de materiales auséticos. Y ahí lo que pedía era que se obtenga una fórmula de desplazamiento linealizada, o sea que se desprecie mu cuadrado, y que se analice de manera adimensional cuando no hay presión exterior y cuando no hay presión interior. Y la forma adimensional es esta. ¿Sí? La forma adimensional sería que en las abscisas tengan R sobre R2, que sería el radio externo, cuando hay solamente presión interna, y en las ordenadas tengan todo este choclo. E por R cuadrado, R2 cuadrado en R1 cuadrado, por UR, que es el desplazamiento, sobre P1, porque es la unidad. Entonces, es obvio que la relación entre la abscisa y la ordenada va a estar definida por mu. O sea, de acuerdo a los valores que tenga mu, el desplazamiento de los puntos del caño, o sea, estos nos representan los puntos del espesor del caño, de 0 hasta 1. Bueno, en realidad desde 1 hasta, no habría un límite. Y un análisis similar cuando tenemos solamente presión externa. Nada más que en ese caso las ordenadas van a ser, perdón, las abscisas van a ser R sobre R1 y las ordenadas, fíjense que cambia. Va a ser R1 cuadrado menos R2 cuadrado. Tiene un cambio de signo nada más. Bien. Entonces, eso lo sacan a partir de esta ecuación. Y ya lo vamos a pedir por la página. Ustedes después obtendrían, no sé qué ejercicio es, 5.3, 5.4, 5.5, 5.5.2a, algo así. Tendríamos el valor, una forma de graficar valores, por ejemplo, para mu 0.5, si yo pongo mu menos 0,5, que sería un ausético, me daría esa forma, menos 0,3. Entonces, lo que ustedes deberían hacer es eso,
conseguir la ecuación que vincula estas dos variables y después ponerse a jugar con el mu, porque va a quedar solamente dependiendo de mu la función y a ver qué formita le da. Cuando tenemos solamente presión interna y cuando tenemos solamente presión externa. Pero lo interesante es que ustedes, a partir de obtener el desplazamiento de los puntos del espesor del tubo y modificando las características mecánicas, en este caso el coeficiente de Poisson, puedan interpretar el comportamiento de los materiales auséticos. Bien, eso era lo que le vamos a pedir para la próxima clase, o para la otra, o para que lo resuelvan algún grupo de chicos que tenga que obtener una condición especial. Bien, ¿se entendió? ¿Sí? Buenísimo. Yo veo algunas caritas que hacen así nomás, así que doy por entendido. Bueno, ese era este. Y también habíamos, creo que acá, seguido de largo porque no se resolvía, ¿sí? No se resolvía según la formulación que estábamos haciendo de integración directa o resolución directa de la ecuación diferencial, la problemática de concentración de tensiones que podría ser en una placa y analizarlo en vigas perforadas. Es muy común que es más, en una época se usaban mucho este tipo de vigas que por una cuestión de reducción de cantidad de material y obtener secciones por ahí más optimizadas, se le hacía algún tipo de reducción del alma a través de, como la que están acá arriba, digamos, o ya de por sí pensar que se la puede diseñar de esa manera para que tenga la posibilidad de que a través de la misma se puedan pasar tuberías. Entonces no habría inconveniente de tener que sortear la viga de alguna manera, sino que lo único que uno se preocupa es que más o menos el caño vaya por donde ya está el agujero prediseñado. Pero eso hace que cambie nuestra configuración del campo de tensiones y de deformaciones que habíamos supuesto en nuestra teoría de flexión. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo podríamos resolver y también, si no, podría decir, diseñar una viga que tiene una perforación y que está sometida a flexión. El dibujito o el gráfico que lo puede describir en forma genérica es este que tenemos acá. Y vamos a ver cómo ese orificio provoca una concentración de tensiones y cómo se resuelve la ecuación de Beltrami y Mitchell. Ahí nomás cuando le dije a ustedes Beltrami y Mitchell, enseguida se le viene a la cabeza Airy, ¿sí? Que es la manera, la función de tensión que nos sirve para
resolver problemas de la elasticidad en estado plano por el método en la fórmula en función de las tensiones. Bien, se le vino a la cabeza así, le dije que están en Nietzsche y están ahí al toque. Bien. ¿Qué se hace acá? ¿Cómo se resuelve? Podríamos resumir los pasos que vamos a realizar en estos cinco que están acá. Primero, vamos a buscar una función de Airy para resolver una viga sin orificios. ¿Sí? O sea, la viga sometida a flexión, pero con el alma llena. En coordenadas X grande y grande, que serían la longitudinal de la y transversal de la viga. Por una cuestión de simplificación de nuestro estado tensional, decimos, vamos a suponer que nuestra sección está sometida a flexión pura, o sea que solamente tiene momentos, un momento, no hay variación del momento, o sea que nuestra distribución de tensiones por flexión, según nuestra teoría de elasticidad que teníamos, habíamos estudiado en estabilidad 2, es lineal y doblemente triangular. Entonces, primer paso, obtenemos una función de Airy para la viga sin orificio en las coordenadas generalizadas. Perdón, generales. Coordenadas generalizadas es otra cosa. Después, pasamos esa solución a las coordenadas X e Y. ¿Sí? Siendo X e Y un punto cualquiera en el que vamos a suponer después que va a estar el centro de nuestro orificio. Esto es muy sencillo, hay que hacer un cambio de coordenadas en cartesiano nada más. Después obtenemos la función de Airy siempre con una viga de alma llena para un punto que no esté en el centro de la viga ni en el centro de coordenadas, sino en una posición cualquiera que va a depender de los puntos A y B, en coordenadas polares. ¿Sí? O sea, transformamos la ecuación de Airy que está en coordenadas cartesianas a coordenadas polares. O sea, primero pasamos de una cartesiana X grande y grande a una cartesiana X chiquita y chiquita, y después pasamos a polares. Y después, con esa, una vez que tenemos las tensiones que se pueden, o sea, el campo de tensiones que podemos obtener con Airy, hacemos un planteamiento sabiendo que si existiese un orificio en ese lugar, las tensiones en el borde del orificio, o sea, cuando el radio del orificio sea igual a R, grande, las tensiones radiales y la tensión de corte tiene que ser igual a 0 porque solamente van a existir circunferenciales, como ya vimos en los ejercicios anteriores. Buscamos entonces una función de Airy más, o sea, enriquecemos o la modificamos a la ecuación de Airy que habíamos obtenido para el alma llena, de manera tal que nos asegure que esa condición se cumpla. Nosotros ahora perdimos por ahí la práctica de lo que era resolver problemas de la elasticidad aplicando este tipo de funciones de tensión. Pero lo que existen tablas en las cuales nosotros podemos saber qué características debería tener cada función de Airy para resolverme ciertos tipos de problemas, y también a partir de cada función de Airy cuánto valdrían las tensiones, ya sean coordenadas cartesianas o coordenadas polares, de tal manera que si nosotros sabemos cuánto debería valer una tensión,
tenemos la forma en la que debería tener la función de ID. Entonces, como que vamos armando nuestra función de ID. No es que sale de una deducción, sino que más que nada es como que las vamos obteniendo por inspección a partir de situaciones que nosotros queremos que vaya cumpliendo. Bueno, vamos a resolver el problema. La primera solución de ID, nosotros la vamos a llamar phi 0. Phi 0 tiene esta forma. Menos m0 sobre 6i por i cubo más 3b por i cuadrado. Aquí ya hicimos el paso 1 y el paso 2, ¿sí? Porque ustedes ven que ya está en coordenadas y chiquita. Entonces aparece el de este. Fíjense que por el tipo de esfuerzo que supusimos nosotros, no va a depender nuestro estado tensional de X, porque va a tener la misma distribución de tensiones en todas las secciones. O sea, no hay variación con respecto a X, como en el caso de flexión general que conocemos. ¿Por qué? Porque no tenemos delta M, no hay una variación del momento. Bien. Y Profe, también, ¿sí? ¿cómo dijo eso? Que no hay una variación de momento, entonces no hay una variación de tensiones en X. Claro, nosotros, viste que cuando analizás tu viga, la flexión, cualquier viga a la flexión simple en ¿cómo se llama? En estabilidad 2 en estabilidad 3 vos tenías un diagrama de momento, ¿sí? Y vos, a Sí, partir del valor que tomaba el momento en cada sección, determinabas el estado tensional de los distintos puntos de tu sección. ¿Sí? De ahí sacabas el M sí. sobre I por I. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, acá es como que tu diagrama de momentos es plano. Tenés M0 en una punta y M0 en la otra. O sea que el M es constante en todos los puntos. O sea que Sí, cuando vos querés determinar el estado tensional de un punto, es independiente del- de la longitud en la que vos, del punto a lo largo en que te coloques, porque para cualquier X es el mismo. ¿Sí? está, profe. Si nosotros hubiésemos tenido un delta M, que sería el delta M es el que te daría la variación del diagrama de momento, deberías considerar también X. Bueno, y a su vez también sacamos algunos términos con derivadas menores, o sea, con eh, órdenes menores a 2 porque sabemos que como tenemos que hacer doble derivada, porque por la ecuación de la función de tensión de deriva tenemos que derivar dos veces, no tiene sentido que eh, tengamos funciones, que sea función de potencias menores de 2 en I. Bien, bueno, acá está lo que le había comentado recién. Esta misma solución en coordenadas polares toma esta forma, ¿sí? O sea, lo único que hicimos acá fue convertir esta función de una coordenada xy a una coordenada r tita. ¿Sí? Lo pueden hacer, es sencillo, eh, pero no es nada raro, digamos. Lo único que tiene es que ahora tenemos otro sistema de coordenadas. Inge, pero esa solución es para un estado tensional sin orificios todavía. Exacto. Todavía estamos sin orificio. Estamos sin orificio. Recién ahora estamos por agarrar el taladro. Bien. Entonces,
Esto, lo que pasa es para que la presión en polares, como habíamos visto, verifique. Ahora, a partir de esta función de tensiones, nosotros sabemos que haciendo estas operaciones, obtenemos tau R, haciendo estas operaciones, obtenemos tau R tita, y haciendo estas operaciones, hacemos tau tita tita. O sea que esto que está acá es nuestro campo de tensiones en coordenadas polares para una viga sometida solamente a flexión. ¿Está? Si ustedes a cualquiera de estos le hacen un tita igual a 0, el valor que vamos a obtener va a ser el de sigma x, tau x z y tau y, digamos. ¿Se entiende? Es solamente un cambio de coordenadas. Es expresar nuestro diagrama de tensiones, pero en coordenadas polares, para una viga sometida a flexión. Y acá viene Profe, ¿te escucho? profe, el tema de se pasa a coordenadas polares por el tema de después poner el orificio como es circular, ¿no? Exacto. Exacto. Es una cuestión de conveniencia nuestra, porque después, ahora, fíjate, ¿qué decimos? Nosotros decimos que en el borde del orificio, el tau R, que es igual a esta formulita, a 1 sobre R, la derivada de la función de tensión completa con respecto a R más 1 sobre R cuadrado, la derivada segunda de la función de tensiones o de Airy con respecto a tita 2 veces, tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Nosotros no podríamos decir eso si tuviésemos coordenadas cartesianas, porque no podríamos asegurar, según las coordenadas cartesianas, que solamente restringiendo una de las variables independientes se nos verifique. Se nos complicaría porque tendríamos que decir R por seno tiene que ser igual a 0 o R por coseno y se complica. Por eso es que están piola polares. Pero decimos que tau R y tau R tita, cuando estamos en el bordecito del agujero, es igual a 0. Y ahí es donde nosotros hacemos nuestro artilugio matemático, que es que nosotros teníamos un phi 0, ¿sí? Pero teníamos un phi 0 que, si nosotros poníamos R igual a R, nos iba a dar una tensión. Pero ahora nosotros sabemos que en este punto no va a haber una tensión tau R, ni va a haber una tensión R tita. Entonces, le empezamos a agregar términos a nuestro tita 0, que era a nuestra tita 0, que está acá, de tal manera de conseguir que las tensiones en el borde del agujero, la radial y la R tita, sean iguales a 0. ¿Se entendió? O sea, de saber, por ejemplo, qué términos debería tener nuestra función de tensión para que nos genere cierto tipo de tensión y que nosotros esa tensión la vamos a restar, entonces le pegamos un pedazo adicional, es como el que le hacemos un parche, y completamos una tensión que ustedes la van a ver complicada, pero no es otra cosa que ir poniéndole términos a la función de tensión de Airy que ustedes ya tenían. ¿Sí? Y, bueno, dice que es una función que no depende de A,
¿Por qué no? ¿Quién es A? A era la posición a partir del origen de coordenadas, donde estaba la coordenada X del centro del punto. Y sí, obviamente, no va a depender de A porque por lo que dijimos, porque es lo mismo que esté acá, que esté acá, que esté acá, porque nuestro diagrama de tensiones es siempre el mismo. Bien. Y con esta nueva función calculamos los valores de tau R, tau tita y tau R tita. Estos son los valores de tau R tita y tau tita tita a partir de aplicarle a phi estas formulitas. Estas. ¿Sí? Que es la forma en la que se obtienen las tensiones utilizando Airy. Y da un choclo. Obviamente, cuando R es igual a R, o sea, cuando epsilon es igual a 1, desaparece tau R, desaparece tau R tita, y tau tita tita pasa a valer esto. ¿Sí? Que es la única que nos interesa. Si te hacen la prueba, fíjense, acá me queda 1 menos 1 se va, acá me queda 4 menos 5 más 1 se va, acá me queda 3 menos 4 más 1 se va, me queda 1 menos 1 se va, chao. Se fue todo cuando epsilon se hizo igual a 1. Ahora, cuando ya R, obviamente, es mayor que R chiquita, es mayor que el diámetro, empieza a tomar valores. Y obviamente también esta función solamente es válida para R superior al radio, porque adentro radios R, variables de R menores que el diámetro es el hueco, digamos, y no está preparada la fórmula para eso. Es de esa manera que nosotros definimos el dominio. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros a estas fórmulas hacemos que este R tienda a 0, en el límite vamos a obtener estas formulitas que no son otras cosas que las fórmulas que teníamos de tensión, de distribución de tensiones cuando no teníamos agujero. ¿Se entiende? Si usted agarra, pone R acá en 0, ¿cuánto vale cuando R grande sea 0? Y ustedes ven que esto se anula todo, pero en realidad no es que se anula. Hay una determinación, porque la determinación viene dada por el épsilon. ¿Sí? El R sobre R, este R se hace 0, aparece una determinación, y entonces tenemos que recurrir al límite. Y en el límite coinciden los valores con los que habíamos deducido de nuestra phi 0. ¿Sí? O sea, nuestra función de Airy inicial. Bien. No vamos a ver de formación de desplazamientos, pero vamos a hablar sobre el factor de concentración de tensión. ¿Qué es el factor de concentración de tensión? Así como vimos cuando teníamos un sólido semi-infinito en 3D y había una cavidad, aparecía una concentración de tensiones en el borde de esa cavidad. Aquí podríamos ver también cuál sería el factor de concentración de tensiones. ¿Se acuerda que en ese momento el factor de concentración de tensiones era 1,5? Porque decíamos que en el borde se incrementaba un 50%. Y para eso, ¿qué hacemos? Comparamos la tensión circunferencial para R igual a R, o sea, en el borde del aro del hueco, con la tensión sigma X que se generaría cuando estamos trabajando con la viga sin el agujero, o sea, cuando tenemos
la viga de alma llena. Entonces decimos que ese tau XX lo vamos a llamar tau 0 y que en I igual a menos H sobre 2 es igual a 2, o sea, M por H sobre 2 sobre I era tau 0, despejamos y nos queda que M0 es esta fórmula. O sea que lo comparamos, obtenemos cuál sería el M0 que provocaría un tau 0. Y a este M0 lo reemplazamos en la fórmula de tau tita tita, en esta, que está acá. Perdón, esta no, esta que está acá. ¿Sí? Es muy sencillo. Fíjense acá, si ponemos en lugar de M0, ponemos esto que está acá, nos queda 2 tau 0 por I sobre H. Entonces, el I se va con el I, el tau 0 lo mandamos dividiendo, el R sobre el H lo llamamos gamma, nos aparece el 2, y todo lo otro nos queda igual. Bien. Acá estamos viendo que tenemos una ecuación que va a depender de quién. Nuestro factor, porque esto es un número, es una relación entre la tensión en un punto y la tensión que podría tener si no estaba el agujero. Entonces, ¿de quién depende? Depende. Gamma, ¿a qué es igual? A R sobre H. Este R es R grande, ¿eh? Porque si bien acá nosotros decimos que R igual a R, este R salió de esta formulita, o sea que es R grande. Seno de 3pi, beta. O sea que depende de gamma, de teta y de beta. Gamma, ¿quién es? Gamma es la relación que existe entre el radio del agujero y la altura de la viga. ¿Sí? Es una medida de qué tan grande es nuestro agujero con respecto a la viga. Beta, ¿quién es? Beta es B sobre H. Me fui. ¿Dónde está beta? Acá está. Beta es B sobre R. O sea que beta es la relación entre la ubicación y el radio. O sea, uno es la altura y el radio y otro es la profundidad, digamos, la altura en la que está colocada el hueco y el radio. Entonces, gamma variaría hasta que R, ¿cuánto puede ser? Máximo puede ser H sobre 2. O sea que hasta un medio podría ser. Y beta hasta dónde podría ser. Si nos ponemos por acá, R sería hasta que sea este tamaño, digamos, o sea que sería un cuarto, podría ser. Eso tendríamos que analizar hasta cuáles son los límites, porque capaz no tenemos límites. Pero vamos a ver, ¿qué nos da? ¿Qué tengo que resolver? Dice, graficar el factor de concentración de tensiones, está al revés, Beto, en torno al orificio para valores de gamma igual a 0,1, 0,2, 0,3 y cada uno para tres valores, beta menos 3, 0 y 3, beta menos 1, 0 y 1 y beta menos 1 tercio, 0 y 1 tercio respectivamente. O sea, para gamma 0,1 y para beta menos 3, 0 y 3. Para gamma 0,2, para beta menos 1, 0 y 1 y para gamma 0,3 y beta menos 1 tercio, 0 y 1 tercio. Y dice dibujar
ese diagramita a lo largo del orificio, como está acá. Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta? Bueno, este doble tema tutino. Tu silencio me tranquiliza, Wazowski. Bien, sigamos. Vamos a hacer para gamma igual a 0,1. Gamma, dijimos que es R sobre H. Acá le puse R grande ya. Y para beta, igual a 3, 0 y menos 3. B sobre R. O sea que B es 3 veces R. B igual a 0 veces R, ¿qué significaría? Que estamos en el centro de gravedad, estamos en X igual a 0, porque B sería 0. O sea que aquí estaríamos analizando, independientemente de la relación que haya entre tamaños del agujero. O sea, acá en este caso tenemos un agujero que tiene un radio que es el 10% de la altura. O sea que esto es 0,2 de todo esto. O sea, el diámetro completo. Pero B es la posición. Entonces, que B sea igual a, perdón, que beta sea igual a 3, quiere decir que B vale 3 radios. O sea que acá tenemos 2 radios, acá entraría un agujero y tenemos un radio más y ahí está ubicado. O sea que es como que estaría a un agujero de distancia del eje neutro. ¿Se entiende eso? Y después, lo otro que queda es meter la fórmula. Tenemos nuestra ecuación de tau R, tau tita tita, para R igual a R, que es igual a esto que está acá. Y dijimos que depende de gamma, de beta y de teta. Entonces, para cada gamma y beta, sacamos todas las posibilidades de teta que tenemos. O sea, recorremos todo el circulito, todo el borde de nuestro agujero. Y nos va dando las distintas ¿qué? Los distintos factores de concentración de tensiones. O sea, este que dice acá, SCF, Stress Concentration Factors. Disculpame, ya hablo mejor que Gelsa. Bien. Fíjense que cuando nosotros tenemos un gamma de 0,1 y un beta que de 3, 0 y menos 3, nuestros factores de concentración de tensiones se ubican. Cuando es 3, en más 90, fíjense que este es más 90, yo le pinté con amarillo, 0, 90, 180, 270, 360, ¿sí? En radianes. Aquí estaría el menos 2,2 que dice la tabla. Cuando es 0, está en menos 90 y en más 90, 0,4. Y cuando es menos 3, 2,2 en menos 90. Ahora, ¿qué pueden observar ustedes acá? Como tenemos un diagrama de momento, sabemos que va a ser exactamente triangular y va a ser tracción abajo y compresión arriba. Y que el valor de tensión en un extremo va a ser igual al valor de tensión de compresión en el otro extremo. Por lo tanto, si nosotros analizamos
o por lo menos queremos ver qué valor de concentración de tensiones tiene o provoca un agujero hecho a una distancia igual del eje neutro a ambos lados, la variación debería ser la misma. No los valores, pero la variación debería ser la misma. Y por ejemplo, el factor de concentración de tensión en este caso varía de 2 y menos 2,2 y estaría a 90 a menos 90, claro, porque lo que pasa es que cuando estamos arriba, 90 es en una punta y cuando estamos abajo, menos 90 es la punta simétrica a la que habíamos analizado. Sí, es todo, tenemos que ver, o sea, ustedes ven esto, está la tabla, y ven que coincide con los valores que obtuvimos. Pero estos valores que obtuvimos tienen esta variación a lo largo de los ángulos. Esto, el eje de las abscisas son los ángulos, desde 0 hasta 2pi. Y fíjense cómo el gris es beta igual a menos 3 y el celeste es beta igual a 3. Los gráficos son, podríamos decirlos, antisimétricos. ¿Sí? Entonces, en menos 90 de este, tenemos el valor, dije yo bien, menos 90. Sí, está bien, menos 90 acá. Tenemos el mismo valor en menos 3 que en valor absoluto que en 90 para valor 3 de beta. Porque es el mismo fenómeno, digamos. Imagínense que ustedes tienen, es un momento, o sea que las tensiones son simétricas y el agujero está puesto a la misma distancia. Si nosotros pusiésemos acá el agujero a menos 2, obviamente nos cambiaría la posición. ¿Sí? Porque es como que nuestro agujero ahora está más cerquita del centro. Inge, entonces es menos grave, o sea, es más conveniente que el agujero esté más cerca del eje neutro para que no haya tanta diferencia de tensiones. Y sí, porque vos mientras más se aleja, mayor diferencia de tensiones tenés entre la situación sin agujero y con agujero. Claro, no, yo lo que pensaría sería lo siguiente: vos tenés una concentración de tensiones, pero cerca del eje neutro tus tensiones no son tan grandes todavía, porque vos las dimensionás de acuerdo al valor que toma la tensión en los extremos por el tipo de solicitaciones. Entonces, cuando vos vas y verificás, ¿con respecto a quién verificás? ¿A qué fibra? ¿Por qué hacemos M sobre W? Porque W es para el I máximo cuando tiene la mayor tensión. ¿Sí? O sea, aunque la fórmula sea I sobre I, nosotros no la vemos nunca esa. Hacemos M sobre W, chao, hasta luego, sigma misil y ¿cómo se llama? Y dimensionamos. Pero ¿qué pasa? Posiblemente podríamos hacer un agujero en el medio. Es como decir, la sección del medio no está trabajando tan a full, digamos. Entonces, ahí viene y te digo yo, ¿sabes qué? Haceme los agujeros de tal manera que la concentración termine siendo igual al valor de tensión. Y ahí te ahorraste un montón de plata. ¿Entendés? Entonces, es como que tu dimensionado es más. Ustedes se acuerdan que esto lo veíamos siempre cuando hacíamos torsión y que decíamos, vamos a dimensionar a torsión un caño que va a sostener una jirafa y decíamos, pero repasa que la torsión por ahí trabaja solamente el bordecito, ¿para qué vamos a hacerle el alma completa? Y hacíamos solamente el borde que tenía muchísima más inercia polar que la misma sección de alma llena y resistía muchísimo más a la torsión. Y bueno, y de ese momento es que todos los postes que tiene son huecos, digamos. Uno va y mira esa super columnota que están a la bajada del puente
y son grandes, pero son un espesor chiquitito. ¿Por qué? Porque los valores de los esfuerzos prácticamente, si fuesen de sección llena, sería un material que no estaría siendo plenamente utilizado, estaría siendo desperdiciado. Ahí, cuando nosotros tenemos una distribución de tensiones bien conocida, podemos hacer ese tipo de optimización de forma analítica, no más. Ahora, cuando nosotros desconocemos, porque podemos tener una envolvente de solicitaciones, podemos recurrir a métodos que nos determinen las secciones optimizadas para el esfuerzo ese. Y así mismo hay un programita que se llama SimP, que ustedes lo ponen y le hacen la sección completa y el vago labura y le devuelve la sección optimizada para el esfuerzo que le pidieron. Que está buenísimo. Bueno, nosotros en el departamento hicimos un modelito de optimización topológica, pero por algoritmo genético, y hacíamos, qué sé yo, el algoritmo dice. Y a partir de ahí el programa jugaba hasta que te daba la forma de la cabreada que mejor se adaptaba, o sea, que se adaptaba de manera más económica para las variables que vos le ponías que querías optimizar al esfuerzo este. Y coincidentemente había formas que convergían a las que se usan o sea, usualmente. Que se usan usualmente, que se usan generalmente. Pero eso está bueno. Ustedes cuando van eh, no sé, en todas las películas, se meten en la de Indiana Jones, que se mete dentro del dirigible y van a ver todas las vigas del dirigible, tenían todo hueco, eran todo hueco, y voy a decir, ¿por qué tiene ese hueco? Y bueno, eh, porque era un factor importante el peso y los vagos optimizaban la estructura y le quitaban peso. No sé qué me parece que chat me dice. No, me están cargando acá el por mi super micrófono. Bien, entonces sería una manera de ver cuál sería el tamaño máximo del hueco para que mi estructura esté optimizada trabajando a la tensión admisible tanto en el extremo como en el borde del hueco donde va a estar la concentración de tensión. Bueno, lo que decía Dirrado con respecto a que de las preguntas que ustedes hacen salen después las del parcial, de las preguntas que ustedes hacen terminan saliendo los ejercicios también del parcial, guarda. Así que fíjense cómo de hablar, de charlar un rato, ya salió un ejercicio lindo. Por ejemplo, un ejercicio lindo podría ser deduzca la función de Airy y tienen que sacar esta formulita. ¿Te imaginas? Está complicado. Bien, sigamos. También nos pedía el ejercicio que grafiquemos a partir de los diagramas en el orificio. Y el libro presenta este gráfico. Ahora, este gráfico que está acá, ¿es igual al gráfico que hicimos nosotros? A primera vista no, pero si analizamos, fíjense, lo que hacemos es, por ejemplo, en este radio, o en un radio cualquiera acá, este valor de
del factor para 0, este es el valor del factor para menos 3. Vamos a suponer acá, vamos a suponer que estamos a 45. Si nos vamos a 45, que sería acá, tenemos que para 3 es 1,4, positivo, para 0 es menos 0,4 y para 3 es este valor que está acá. Y en realidad, fíjense que cuando nosotros llegamos a este punto que es 90, esta curvita es una medida de esta curvita. Pero, en el otro sentido, esta curvita que sería igual a esta otra, vendría a ser esta que está acá. Y uno dice, epa, al final la variación, esta parece que tiene una variación y esta tiene otra variación, pero es exactamente la misma, lo que pasa es que uno va coincidiendo con la curvatura del agujero y otra va en contra de la curvatura del agujero. Si nosotros esto que está acá lo estirásemos, ¿sí? Y ponemos todo normal, nos daría esto. O al revés también, si ustedes agarran esto y lo hacen un circulito, o sea, le dan la forma del círculo, tendrían ese diagrama radial que es este que está acá. Pero bueno, es una curiosidad nomás de cómo la forma de graficar puede llevar al engaño. Y sobre todo, también puede pasarnos eso con las coordenadas. Nosotros estamos muy familiarizados con coordenadas cartesianas. Y por ahí las coordenadas cilíndricas o las esféricas tienen cositas que por ahí hasta son antiintuitivas. Y ni decirlo cuando queremos trabajar porque usted ahora tiene todas las herramientas para hacer análisis en mecánica relativista, digamos, y pueden hacer transporte paralelo, y cuando empieza a analizar el transporte paralelo en coordenadas no euclidias, cuesta pensar asociándolo al comportamiento que tiene cuando tenemos las coordenadas que usualmente utilizamos, que son las euclides. Bien, entonces, cuando tenemos igual a 0,2, otra cosa, fíjense acá, a ver si en este se ve mejor. Sí, en este se ve mejor. Acá tenemos esta forma del diagrama. Y ven que tiene este también antisimétrico. Este gris es para beta igual a menos 1 y este celestito para beta igual a 1. Y para beta igual 0 es exactamente el mismo de un lado al otro. ¿Sí? Esto era antisimétrico, el menos 1 con respecto a 1, pero para beta igual 0 es antisimétrico el mismo, digamos. O sea, todos los valores de 180 para un lado son iguales a todos los valores negativos de 180 para el otro lado. Pero si ustedes van y miran el grafiquito para beta igual a 0, le da una forma cualquiera. Uno imaginaría que debería ser simétrico también, pero ahí aparece otra vez el factor este de desconcierto que tenemos que sumarle al factor de concentración de tensiones por el gráfico que tenemos, por la forma de graficar. Pero fíjense, los valores para menos 3, será posible.
estoy mal yo. Ahí está. Entonces, para 1, en 90 vale -2. Para -1, en -90 vale 2. Y para 0, en 90 y en +90 vale más y menos 0,8. Esos serían nuestros factores de concentración de tensión. Bien. Este sería para el último caso. Fíjense que acá ya el factor de tensión es como que parecería que toma valores más grandes porque tenemos una relación más grande entre el agujero y la altura. Pero también hay que decir que el beta es chiquitito, porque no es que lo podemos mover muy lejos del eje neutro, porque si no, nos va a quedar nuestro hueco ya pegando contra el borde. Y bueno, y queda de esta manera. Pero los valores de tensión ya son prácticamente iguales. Bien. Este es un problema que utilizamos bastante conceptos que aprendimos en esta asignatura, sin meter como ¿cómo se llama? Los potenciales de Kolosov-Muskelishvili, pero creo que está lindo, digamos. Pregunta. ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Seguimos. Bien. Distribución de tensiones en extremo de fisuras. Atata. Fracturas continuas. Aquí lo que vamos a ver, hablando de Kolosov Muskelishvili, lo que vamos a ver es la forma de obtener el campo de tensiones en una situación que por ahí no es la deseada, pero puede llegar a aparecer, que son cuando tenemos fisuras. Podríamos analizar la aparición de fracturas por debido a las tensiones, y eso se utiliza mucho en la industria, del petróleo, el gas, de todo lo que utilizan transporte a presión de fluidos, y que aparecen diferentes situaciones, ya sea por la construcción, por las tensiones generadas por las soldaduras, o por el trabajo que está ejecutando, o por situaciones particulares del trabajo que está ejecutando. Entonces también hay que verificar en forma particular esa situación. Una vez que están las fracturas ya existentes, ¿cuál vendría a ser la concentración de tensión en torno a ellas? Y eso es lo que vamos a ver. Dentro del campo elástico, para determinar la concentración de tensiones alrededor de la fractura, podemos utilizar métodos analíticos o numéricos. Nosotros vamos a hacer métodos, vamos a concentrarnos en los métodos analíticos. Para eso vamos a trabajar con las funciones potenciales complejas que solucionaban las funciones de Airy.
¿Por qué se usan funciones complejas? Porque estas funciones complejas pertenecen a lo que denominamos funciones analíticas, que son suaves. Esto quiere decir que son altamente derivables, y esto hace que sea sencillo poder representar un campo de tensión de deformaciones utilizando Beltrán y Mitchell o Navier. Dentro del campo de la elasticidad podemos, o ya sería mecánica de fractura, clasificar a las fracturas en una fractura de apertura, como esta, digamos, que solamente se abre U2, o sea, hay desplazamiento con respecto al eje Y, que es el transversal a la fractura. Un modo de desplazamiento, que es cuando solamente tenemos un desplazamiento a lo largo de la fractura, suponiendo que la fractura está en el eje X, y un modo de desgarro que sería como una distorsión así sobre el plano de la fractura. O sea, teniendo nuestra fractura en el plano XY sería que varíe Z o UZ. Y a partir de las distintas formas de deslizarse, aparecen tensiones en el extremo de la fisura. Si, por ejemplo, estamos en una fractura que está sobre el plano 1,2, o sea, X, y suponemos que X es igual a 0 y que X1 es mayor que 0, calculamos tau 2,2, tau 1,2 y tau 2,3 para los distintos casos de esta manera, donde K1, K2 y K3 son nuestros factores de intensidad de tensiones, ¿sí? Para los distintos casos, para apertura, para deslizamiento y para desgarro. Y hay que sumarle a todos un factor del orden de la raíz de X1, o sea que esto por ahí no se considera, pero es un factor que depende de el valor que toma, de dónde se analiza con respecto a X1. Bien. Para resolver la solución de Beltrami, utilizamos, como dijimos, los potenciales complejos. Los potenciales complejos de Kolosov-Muskelishvili salen a partir de Airy de esta manera, digamos, esta sería la forma compleja de las funciones de Airy, y esto que está acá abajo serían las fórmulas de Kolosov-Muskelishvili. Westergaard se puso a analizar y propuso soluciones de las funciones de Kolosov-Muskelishvili a partir de reemplazar todos estos potenciales por uno solo, de acuerdo a cada una de las condiciones de borde que aparezcan según el tipo de fisura. Westergaard pone su centro de coordenadas del sistema de referencia en la punta derecha de la falla, y a partir de ahí obtiene un campo de tensiones de cada una de las situaciones que propuso, que básicamente son tres. Una que le llama simétricas o de tipo 1, que es cuando tenemos una fisura y tenemos un campo que tiene tensión isotrópica, todo sigma 0. Una antisimétrica o de tipo 2, donde tenemos tensiones tangenciales igual a tau 0.
y uno que le denomina antiplano de tipo 3, que sería con valores del esfuerzo que entran y que salen al plano del papel, o sea que está en el sentido longitudinal de la, bueno, longitudinal de profundidad de la fisura, la fractura. Entonces, resolvió a partir de los funcionales perdón, las funciones de Kolosov-Mustelishvili, estos casos particulares, que son de muchísima ayuda, porque muchos de los problemas que pueden llegar a aparecer se pueden representar como una superposición de estos casos particulares. Bueno, fíjense que acá tenemos, siempre pensando que tau 1, tau 2, tau 1, 2 serían las componentes del tensor de tensiones, serían siendo 1 igual a X y 2 igual a Y en nuestro grafiquito. R sería el valor que toma el radio desde el punto extremo derecho, y teta el ángulo a lo largo de todo el círculo con origen en X igual a A. Y fíjense que todos son una medida de, o están relacionados con la posición, o sea, con R y con tita, y con K1. Y K1 que es el factor de amplificación, que en este caso vale sigma 0 por la raíz de pi por A, donde A es la mitad de la fisura. Si vamos y queremos hacer tau 2 en el extremo de la fisura, nos daría K1 sobre raíz de 2pi por R, en este caso, que sería la tensión de apertura en el extremo de la fisura, y vemos que R cumple un papel fundamental, porque cuando el R es muy pequeño, esto se hace muy grande y la tensión puede incluso llegar a infinito. Lo mismo cuando tenemos una... Ah, chicos, me estuve acordando. Le voy a dar ya las preguntas. Tenemos preguntas para hoy. ¿Cómo no me hacen acordar? Ay, qué chico es. Primera pregunta, ¿qué es el tensor acústico? Y segunda pregunta, las ecuaciones para resolver tanque esférico. Y ahí quedó. Y ahí van a venir las opciones. Estas son las dos primeras preguntas. Yo no lo tengo a Rock, que me va a acordar, ¿eh? Ustedes me tendrían que hacer acordar ahí, sí, las 3:30. En este caso, fíjense que las fórmulas son muy parecidas, dependen de teta, dependen de R y dependen de un K2, donde el K2 tiene la misma forma que tenía el K1, nada más que en lugar de ser dependiente o estar en función de sigma 0, está en función de tau 0, que es la tensión de tangencial de la parte antisimétrica tipo 2. Y finalmente, cuando tenemos el antiplano, acá tenemos solamente tau 2,3 y tau 1,3, y el K3 es ese que va a ver la tensión entrante y saliente por raíz de pi por A. O sea, estos tres son los que resolvió Westergaard a partir de particularizar las funciones de Kolosov-Mustelishvili, que, recordemos, son complejas. Hay un trabajo que, no sé si por acá, creo que lo sugirió Ariel, que está en la revista de matemática, cuando dimos en la teoría,
sobre funciones holomorfas, que es muy, muy lindo, que presentamos en la revista hola, en la revista de matemática, y es a partir de un trabajo de Roger Penrose, del libro que le había sugerido la vez pasada, Guirado, de El camino de la realidad. Y Roger Penrose fue el que sacó el último Nobel de física, que habíamos comentado en la clase antepasada. Bien, acá vamos a ver un ejemplito. ¿Qué pasa cuando combinamos el tipo 1 y el tipo 2? Si nosotros tuviésemos una fisura en un estado tensional de esta manera, donde tenemos una tensión según el eje Y igual a sigma y otra tensión en el sentido X igual a un factor de sigma, acá por sigma, podríamos, girando nuestro sistema de ejes de manera conveniente, que nos coincida con el de la fisura, para poder asociar a las soluciones que propuso Westergaard, convertirlo en este que está aquí. Nada más que acá vamos a tener sigma X, sigma Y, cuando antes teníamos sigma 0, digamos, y tau XY, que sí, ese sí podemos decir que es el mismo. Entonces, sigma y K por sigma se van a convertir en sigma prima de X, sigma prima de Y y tau XY, que van a tener esta forma. Y si resolvemos para estas formas, este caso que sería el de Westergaard, tendríamos que sumarle a tau 1,1, a tau 2,2 y a tau 1,2 la colaboración de cada uno de los de las formas simplificadas, de la simétrica tipo 1 y de la antisimétrica tipo 2, con alguna variación producto del giro. El giro va a estar materializado por el angulito beta, y entonces nos aparece este menos K menos 1 por coseno 2 beta. K es el factor que diferencia la extensión longitudinal de la transversal, y K1 y K2, que eran nuestros coeficientes de amplificación, van a valer ahora esto que está acá. Va a ser sigma por raíz de pi por A, como habíamos tenido originalmente, pero por un número que va a depender de la relación entre los K y de lo que gira la fisura, o sea, del ángulo que forma la fisura con respecto al sistema original de coordenadas. Bien. ¿Y para qué nos puede servir eso? Por ejemplo, para resolver esta situación. Tenemos un caño que está sometido a una presión interna, y por construcción nos aparece una fisura que está girada en un ángulo beta con respecto a la generatriz. Bien, ¿cuándo nos puede pasar esto? Por ejemplo, un tanque que tiene tapa adelante y acá atrás, con una presión, y el tanque por construcción está hecho con láminas que se van soldando en los bordes.
y nos aparece una fisura en el cordón de soldadura. El ángulo, podemos suponer que beta es de 45 grados y las tensiones para el tubo de pared delgada que habíamos visto en el ejercicio que siempre vemos en estabilidad 2, va a ser la longitudinal P por R sobre 2T y pita P por R sobre T. O sea que la relación entre sigma θ y sigma z va a ser un medio. O sea, acá va a ser un medio. O sea que, a partir de conocer K, podemos calcular los factores de concentración K1 y K2, que como ya conocemos este K y ponemos los valores de K aquí adentro y hacemos las relaciones, las identidades trigonométricas que también conocemos, nos va a quedar de esta manera. P por R sobre T por la raíz de pi por A por 1 más seno cuadrado, que en realidad acá está, este está mal, esto es 1 más coseno cuadrado o 2 menos seno cuadrado, es lo mismo, y K2 es P por R sobre T por la raíz de pi por A por seno por coseno. Bien. ¿Y qué nos pide? Resolver, dice. Verificar que los factores de amplificación sean, bueno, esto sí, lo verificamos a partir de calcular la esta que está acá, nada más que tenemos que corregir esto y graficar las tensiones en las proximidades de la punta. Bien, entonces vamos a ver si hacemos eso. Vamos a tomar un caño que tenga radio de 1 metro, un espesor de 1 pulgada, una presión de 100, una longitud de la fisura de 0,8, o sea, A va a ser igual a 0,4, y calculamos sigma z, o sea, y sigma teta. Beta, dijimos que va a ser 45 grados, K, ya sabemos que es un medio, K1 y K2. K1 y K2 acá están calculados de acuerdo a nuestra fórmula genérica, ¿sí? Y aquí K1 y K2 están calculados de acuerdo a nuestra formulita reducida. Bueno, cada una, o sea, si KK vale, ¿no es cierto? O sea, esta columna de acá está particularizada para K igual a 0. Acá verifiqué nomás que esta fórmula general sea igual a 2 menos 1 no